Hace unos días se publicó una investigación de Rubén Steber y Gonzalo Sotomayor que pone en duda la versión oficial sobre la conquista española. Para que nos explique más un poco de cómo se llegó a esta conclusión, nos acompaña justamente el señor Rubén Steber, jefe de antropología del Museo Nacional de Historia Natural. Eso es correcto, ¿cierto? Es correcto. Lo que no es correcto parece lo que nos han mostrado los libros de historia. Señor Steber, ¿cómo llegaron a esta conclusión y en qué se basan? Tengo entendido, estuve preparando la entrevista y aparecía que lo que ustedes han descubierto es que Pedro Valdivia llegó a un asentamiento inca. Correcto, correcto. Eso es correcto. Lo que no es correcto es algo que ha estado circulando en algunos medios de prensa estos días, de que Pedro Valdivia no fundó Santiago. Claro. Nosotros, por lo menos en nuestra investigación, que está publicada, no planteamos eso. Él fundó Santiago. Santiago realmente no existía, pero lo que existía era infraestructura incaica. Y la infraestructura incluía Camino del Inca. El Camino del Inca llegaba hasta la Plaza Mayor o actual Plaza de Armas. Había infraestructura hidráulica, canales impresionantes en gran parte de la cuenca del Mapocho. Y habían construcciones importantes en el lugar donde Pedro Valdivia llegó. ¿En qué consistían esas construcciones? Una plaza rodeada por algunos edificios que son denominados callancas. Los edificios públicos incaicos son denominados callancas. Entonces, él obviamente llegó a un lugar y aprovechó una infraestructura que existía, cosa que por un motivo no muy claro lo omitió. Él en las cartas que envió al rey de España o en las actas del Cabildo, incluso tenía un cronista, claro, Pedro Valdivia. Lo del río Mapocho, claro, que era un río de aguas cristalinas. Correcto. ¿No? Da la impresión que aquí estaba habitado por caseríos dispersos, de no más de 10 o 12 viviendas, de indígenas, y que no había mucho más que eso. Esa parte es la que nosotros con nuestra investigación ponemos absolutamente en duda, porque existe información arqueológica, por un lado, y documental, histórica, mucha de ella inédita, que dice otra cosa. Es decir, el resultado de esta investigación es que Pedro Valdivia efectivamente llega a esta ciudad, a esta localidad, funda la ciudad de Santiago, pero que, ojo, ya había incas, peruanos. Eso es lo que entiendo, ¿no? Claro, claro, que el Tahuantinsuyo, el estado inca, había llegado hasta acá y había alcanzado, digamos, a introducir muchas de sus instituciones, cosa que se ponía en duda hasta 30 años atrás. No se sabía, por ejemplo, que el Capacñán, que el camino principal, llegaba hasta Santiago, hasta el Mapocho. Eso, por ejemplo, no se sabía. Yo soy de la quinta región y siempre me han dicho que Limache significa gente de Lima, que hasta la quinta región metropolitana ahora también, habían habitantes del Imperio Inca. Sí, sí, es muy probable. No, y la investigación yo creo que eso se reafirma. Ahora es interesante, hay varios aspectos muy interesantes. Uno, por ejemplo, esta pequeña centro administrativo incaico estaba, por un lado, al pie de un cerro muy rocoso, que es el Santa Lucía o Huelén, y flanqueado por dos brazos del río. En esa época el río Mapocho se bifurcaba en dos brazos. Y en esta disposición recuerda mucho Cusco, porque Cusco también tiene un cerro sagrado que es Sacsayhuamán, y está flanqueado por dos esteros o ríos que después confluyen en uno. Exactamente eso se replicaba aquí en el Mapocho. Don Rubén, ¿podríamos hablar con propiedad luego de esta investigación que Santiago era una ciudad del Imperio Inca? Yo preferiría... Santiago es una creación europea. Aquí llegaron españoles y fundaron la ciudad de Santiago. Nuestra investigación
dice de que en el lugar, exactamente el lugar donde ellos se instalaron, había instalaciones importantes incaicas que seguramente usaron, y de hecho se vinieron caminando por donde entraron, por el Capacñán, por un camino, y esta era una zona donde había mucho desarrollo agrícola. O sea, hay que pensar que este centro administrativo estaba rodeado de chacras, prácticamente abarcando la misma superficie que la actual región metropolitana. Y estas chacras estaban alimentadas por lo menos se conocen 3 canales importantes. Son canales grandes que, como acequias madre, que alimentaban una serie de acequias a lo largo, digamos, de la cuenca del Mapocho. ¿Habían acueductos también? Acueductos no. ¿No? No, las fuentes documentales no mencionan, digamos, acueductos, pero perfecto, salvo que un acueducto sean canales. Hablan, por ejemplo, de la acequia madre de Huechuraba, que era el acueducto, no sé. Y, por ejemplo, la acequia madre de Huechuraba es interesante, porque partía casi en la confluencia del estero Arrayán con el Mapocho, bajaba por Vitacura, y en el actual Salto, y que se llama Salto porque ahí la acequia caía como 200 metros y daba origen abajo a la acequia madre de Huechuraba, que regaba Conchalí entero, Renca y Quilicura. Estamos hablando de una obra de por lo menos 30 kilómetros. Otra gran acequia era la acequia antigua de Tobalaba, que también partía en el mismo lugar, allá en la boca de la dehesa, regando a Poquindo, Tobalaba, Peñalolén y Ñuñoa, llegando hasta el tambo de Macul. También deben ser unos 20 o 30 kilómetros. Y la tercera gigantesca acequia estaba en el río Maipo. Y regaba Tango, Mayoco, Peñaflor, y la isla de Maipo llegaba hasta Talagante. Esa puede haber tenido más de 30 kilómetros. Señor Stever, para los libros de historia, ¿qué sería lo correcto a su juicio que deberían afirmar? Yo pienso que esta idea de que aquí llegaron los españoles a un lugar donde había muy pocas cosas, digamos, era un peladero. Sí, habían parcialidades indígenas de habla mapudungún, que eran horticultores, tenían una pequeña chacra regada por una pequeña acequia. Esta visión de que aquí había muy pocas cosas y todo lo hicieron los españoles es lo que yo creo que esta investigación hace cambiar o va a cambiar. ¿Cuánto tiempo le demoró esta investigación? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en ella? Con Gonzalo Sotomayor yo creo que hicimos esta investigación en menos de un año. Pero esta hipótesis de que aquí hubo un centro administrativo incaico, incluso conocemos al nombre del gobernador, ¿sí?, Quilicanta. Cuando llega Diego Almagro y después llega Pedro Valdivia, el gobernador era un orejón del Perú. Él sí que pertenecía a la familia real. Él residía aquí en este centro administrativo, así que... Qué importante lo que dice, sobre todo, bueno, después de esta polémica que hay siempre de la rivalidad malentendida muchas veces con el Perú, empezar a entender un poco las raíces de la sociedad chilena, de la población chilena. Sí, pero yo creo que mucha gente de Perú no llegó acá, porque, por ejemplo, los mitimaes, que eran los colonos, que empleaba el Tahuantinsuyo para colonizar una región, para enseñar el idioma quechua, etcétera, eran indígenas del norte chico. Sabemos que gran parte de los mitimaes que actuaron aquí en la zona central eran diaguitas del norte chico. Así que yo no pensaría en grandes cantidades de personas que venían del Perú. Ya, eso hay que dejarlo claro también. Sí, no. Eran pequeños asentamientos. Sí, pequeños asentamientos. Bueno, Rubén Stever, le quiero agradecer su tiempo por esta entrevista, en especial esta explicación que ha dado en Canal 24 Horas. Nosotros tenemos un artículo en el sitio web, pero si alguien quisiera conocer más detalles de esta explicación, de esta investigación, ¿dónde se pueden leer? Porque a través del Twitter muchos me están diciendo qué interesante, muchos están interesados, y ha sido una de las noticias más vistas en internet, no sé si le comentaban.
Sí. Ayer lo dimos en el 24 Horas Central y el tráfico subió bastante. Genera mucho interés. ¿Dónde se puede conocer más detalles? Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, número 61, año 2012. Esto está online. Online. Eso le iba Está a contar dónde online, conseguirlo. así que cualquiera que ponga Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, año 2012, y le va a aparecer el boletín, y ahí está este artículo que se llama Mapocho Incaico, que tiene como 70 páginas, y donde está toda la información, tanto de la vertiente arqueológica. Se han encontrado más de 35 hallazgos incaicos aquí en el Valle del Mapocho, y está toda la información etnohistórica que encontró Gonzalo Sotomayor, incluyendo mapas, por ejemplo. Aquí se acompaña un plano colonial donde está marcado el camino del Inca, que es esta línea, y que pasa por el río de Santiago, se llama Río de Santiago, y llega a estos cuadraditos que eran los solares de la ciudad de Santiago. ¿Y por qué no se dio a conocer antes, o los historiadores durante todo este tiempo no lo habrían notado? No, por ejemplo, justamente este plano es inédito. ¿De la ciudad de Santiago? No es de la ciudad. Bueno, aquí está la ciudad de Santiago. Está toda la chimba. Este es el sector norte de Santiago. Claro. Y aquí están las estancias. ¿Y este plano o las chacras. ¿A quién pertenece? Este es un plano realizado por Francisco Luis Besa, que fue encargado por el Tribunal de la Real Audiencia el 26 de agosto de 1641. Ya. Y esto porque la Real Audiencia quería... Disculpa, Rubén. Ese no es el mapa. No. Ese no es el mapa. No, ese no es el mapa. Ese no es el mapa. A ver este es otro. Si quieren mostrar el mapa, lo podemos poner acá. Este mapa pertenecería a... Ese es parte de un juicio. Hubo un juicio colonial, 1613. Ahí está. Ese sí. Y curiosamente el juicio era por la exacta localización del camino del Inca. Puede creer que haya un juicio por eso, y mucha de la información que nosotros tenemos viene de ese juicio. Ese juicio es porque en algún momento dado los deslindes de las propiedades europeas o españolas estaban en el camino del Inca, pero ese camino fue cerrado, cayó en desuso y se abrió un camino paralelo de carretas. Mire. Y muchos españoles ampliaron sus terrenos hasta el nuevo camino de carretas. Eso motivó que los afectados reclamaran y dijeran no, nuestras tierras llegan hasta el camino del Inca. Entonces hay un juicio colonial para determinar la exacta localización del camino del Inca. Bueno, ahí está también donde se puede conseguir en internet. Yo lo voy a buscar, ahí usted me puede dar la dirección más exacta y yo lo pongo en el Twitter y en las redes sociales para poder compartir también esta información bastante interesante, como le decía, con nuestros televidentes. Le queremos agradecer su visita aquí al canal 24 Horas. Cuando se les ofrezca. Muchas gracias.